Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Vamos a ver el censo que el rey David hizo al pueblo. Ya en el capítulo anterior hemos visto los valientes de David. En total eran 37. Y hubo 3 grupos. Un grupo de los no tan renombrados, 31. Luego un grupo de en medio de 3. Y luego arriba otro grupo de 3, que eran los grandes de David. Y de ahí vamos a dar paso a uno de los últimos pecados evidentes, o al menos muy notorios de David, ya en su vejez. Recuerden que él muere a los 70 años aproximadamente. Bueno, David censa al pueblo. Este evento está en el capítulo 24 de Samuel y en Primera de Crónicas, capítulo 21, del 1 al 27. Hay diferencias notables en cuanto a números y en cuanto a texto. La Biblia no se contradice y vamos a dar explicación de estas diferencias. Santiago dice que Dios no tienta a nadie, sino que cada quien, atraído por su propia concupiscencia, concibe el pecado y da fruto la muerte. ¿Por qué Dios no puede tentar a nadie? Porque va en contra de su naturaleza. La naturaleza de Dios es santa, 3 veces santa. Por lo tanto, esta pregunta retórica, ¿Dios puede todo? Entonces, ¿por qué Dios no puede pecar? ¿Por qué Dios no puede ir en contra de su naturaleza, que es santa? A partir del hombre pecador después de Adán y Eva, vimos que Adán y Eva tienen libre albedrío, sí, porque Adán y Eva podrían pecar y no pecar. Pero después los descendientes de Adán, que somos nosotros, no podemos no pecar. San Agustín, la gente descendiente de Adán no puede no pecar, a menos que un acto sobrenatural, nacimiento de nuevo, haga que la naturaleza de este hombre cambie, que conozca a Cristo. El verdaderamente creyente puede no pecar y agradar a Dios. Habéis nacido de nuevo, sois otra simiente, nación santa, real sacerdocio escogido. Entonces el creyente puede no pecar, pero también puede pecar, porque todavía está en la carne. Y Pablo decía, esta ley del pecado que se debate en mis miembros mortales, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer hago. La ley es espiritual y no la puedo hacer. Pablo podía pecar y podía no pecar. El no creyente no puede no pecar, porque el no creyente no tiene una nueva naturaleza. El libre albedrío, entre comillas, que tendría el creyente está sujeto a su naturaleza. Este libre albedrío más chiquito no es el libre albedrío que uno piensa, es el libre albedrío que el ser humano tiene después de Adán. Ese libre albedrío está sujeto a su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza del hombre? Que dice Jeremías, malo es el corazón del hombre, ¿quién lo podrá entender? Jesús dice que el árbol bueno no puede dar frutos malos y el árbol malo no puede dar frutos buenos. En Romanos se dice que el hombre está muerto, no enfermo, muerto en sus delitos y pecados, no puede no pecar. Los que han nacido en Cristo verdaderamente tienen ese libre albedrío mejorado, por decir así, por el Espíritu Santo, y pueden no pecar, pero también pueden pecar. Ahora, el no creyente, el no nacido, ese no puede no pecar. Verdadero libre albedrío lo nada más lo tuvo Adán y Eva. Adán y Eva podían pecar y podían no pecar. Decidieron pecar. Dios no tienta a nadie. Leamos el versículo 1 del capítulo 24, Santiago. Cuando alguno es tentado, ¿quién es el que tienta? El tentador. Y sabe dónde nos tienta, en la parte de la carne más débil que tenemos. Y él la conoce, y él tienta. Pero él no te obliga a pecar. Uno dice si peca o no peca. Ese es el famoso libre albedrío pequeño que está sujeto a tu naturaleza, que es pecadora. El hombre jamás se puede salvar. Su decisión siempre va a ser mala. Como le dijo Jesús a Nicodemo, a menos que alguien nazca de nuevo, una nueva simiente, puede no pecar y puede pecar. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta
a nadie. Pero finalmente Satanás aún está sujeto a Dios, porque Dios sí es soberano. Satanás no es soberano. Satanás venía de rondar toda la tierra y le dice, Job te obedece porque le das todo. Dios, sabiendo la fe de Job, le dice, bueno, tócalo, pero hasta aquí. Quien pone límites es Dios. El que es soberano es Dios. Y Satanás actúa hasta donde Dios le permite. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Él no tienta a nadie. Samuel, capítulo 24, verso 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Algunas cosas hizo el pueblo de Israel, que esto, aunado al hambre de 3 años que hubo en Israel, volvió a encenderse la ira de Jehová. Y mire cómo dice la Biblia en Samuel, e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Esos son los temas que a veces los no conversos, inteligentes, toman esto y dicen, esta tu Biblia se contradice. Pareciera que Dios incita a que haga el censo. Después Dios se enoja del censo. Entonces, vea que la Biblia se lee y se analiza con la propia Biblia. Primera de Crónicas, capítulo 1, 21. Aquí está la verdad. Dios no tienta a nadie. Pero, dice, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo. Dios permite que el diablo incite en su orgullo personal a David. Sí, Dios permite, pero Dios no es el que tienta. Satanás finalmente está sujeto a la voluntad de Dios. Mientras usted esté bien con Dios, ¿qué le importa el diablito? Ya ve que hay mucha iglesia que duro contra el diablo y le pisan la cabeza y no predican la palabra por estar aplastando la cabeza al diablo. Satanás incita a David a hacer el censo, pero no lo obliga. Entramos a la parte de la responsabilidad humana y David decide sacar su orgullo nacional y decir, mira cuántos soldados tengo, Dios mío. Ellos son los que me han dado la victoria. Y eso le molestó a Dios, porque el que ha dado la victoria es Jehová. Entonces David en su orgullo censó porque quería ver cuánto soldado de espada tenía. El diablo tienta y David decide pecar en un pecado de orgullo. Dios no había mandado ese censo, como sí se lo mandó a Moisés. Ahora todo lo que sucede está bajo el control de Dios, todo, hasta el pecado que sucedió en el mundo. Por eso Él dio su provisión en Cristo. Segunda de Samuel 24:1 informa que fue Dios quien incitó a David. Esta aparente discrepancia queda resuelta comprendiendo que Dios emplea de forma soberana y permisiva a Satanás para cumplir sus propósitos. Dios permite. Pedro dice, Señor, yo nunca te voy a negar. Cállate, Pedro, porque has sido pedido por Satanás para ser zarandeado como trigo, y yo he orado para que tu fe no falte. Y luego que yo te reconstituya, regresa y consuela a tus hermanos. ¿Pide permiso o no? ¿Quién es el mero jefe? Hay que estar bien con Dios. Dios usa a Satanás para juzgar a los pecadores. Vamos a Marcos 4:15. Está hablando de la parábola del sembrador. Y dice, estos son los de junto del camino a quienes se les siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró de sus corazones y se pierden. Son gente que no era salva desde un inicio. Recibieron la palabra con gusto, se emocionaron, bailaron un poquito y bueno, llega Satanás y quita la palabra y se va. ¿Quién está arriba de todo esto? Dios. No hay diablo que se le ponga a nuestro Dios. Claro, no dejo de decir que el diablo es diablo, padre de mentiras, es el que miente desde el principio. Segunda de Corintios 4:4. Dios usa a Satanás para juzgar a los pecadores, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Quién es el Dios de este siglo? Con D chica. El diablo. Ya se da cuenta por qué hay tanta maldad, por qué hay tantos muertos, por qué hay gente violada. Es el Dios de este siglo, pero no está por arriba de Dios, el que tiene la D mayúscula, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que no van a creer, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Entonces el que no es creyente, Satanás le cegó el entendimiento. Pero ¿quién está arriba de Satanás? Dios, porque Dios sí es soberano. Y Dios hizo vasos para honra y vasos para deshonra. ¿Para qué otra cosa sirve Satanás? Para afinar a los santos, los apartados. Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job,
que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Como Dios exhibe a Job como un hombre justo. Y Satanás le dice, bueno, pero porque le das todo, quítale y a ver si no te maldice. Tócalo, pero tócalo hasta aquí. ¿Quién está arriba de Satanás? Dios, el de D grande, el maravilloso. Para que vean que Satanás no es soberano. Debe cuidarse de él, porque él conoce de usted la parte débil de su carne. Y por ahí lo va a seducir, lo va a tocar. Y usted, como David, va a decidir si peca o no peca. Responsabilidad humana, soberanía divina. Dos verdades paralelas. Pero no diga que Dios tienta. Lucas 22, 31 al 32, sirve para afinar a los santos. Pues aquí está el asunto de Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás te ha pedido para zarandearos como se golpea el trigo. Pero yo, el hermoso Señor Jesús, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás no se maneja de manera soberana, ni hace lo que quiere. Satanás hace lo que Dios le permite hacer. Se cae el mito de Satanás, ahí anda el diablo y aquí en la iglesia se mete. Satanás seduce y anda como león rugiente, pero no actúa soberanamente. ¿Para qué otra cosa sirve Satanás? Para disciplinar a los miembros de la iglesia. 1 Corintios 5, 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. 1 Corintios había un muchacho que estaba viviendo con la esposa de su papá. Pablo, bueno, eso ni siquiera entre los no creyentes se oye. Mucho más ustedes que son santos. Lo entrega a Satanás. En ese momento, aquel que era expulsado de una iglesia primitiva, que eran tan pocas, no es como a qué hora, ¿no? Que usted se pone difícil, el pastor lo reprende, pues yo me voy a la iglesia de la esquina. En cada esquina hay una iglesia, en cada garaje es una iglesia, entonces, si no me quieren aquí, me voy allá. Antes aquel que era expulsado de la iglesia quedaba en las manos de Satanás. Dice, lo he entregado a Satanás. Esto se puede entender mal. Yo andaba con un pastor pentecostal antes, fuimos a una iglesia a predicar y un muchacho de la alabanza andaba en cosas terribles, no quiero decir con quién, pero era una cosa terrible. Cuando nos contaron eso, ahí estaba el muchacho. Y entonces, este pastor lo entregó a Satanás. Empezó a orar y decir, mira, te lo entrego. Porque según su concepción de este versículo, él estaba entregando en ese mismo momento a Satanás a este muchacho. Meses después regresamos, el muchacho seguía en la alabanza. Cuando Pablo sacaba a alguien, lo sacaba de la comunión, para disciplina. Y en 2 Corintios vemos que este muchacho se arrepintió, dejó esa vida sucia que estaba llevando, para afinar a los santos. 1 Timoteo 1:20, Dios no tienta a nadie. Himeneo y Alejandro le causaron mucho mal a Pablo, lo dejaron solo. Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. No crean que Pablo se pudo hacer una oración de entrega, no. Pablo está sacando de la comunión de los fieles a Himeneo y Alejandro. Pablo, no critique usted a los siervos, ¿cómo no? Y los mencionó por nombre y apellido, Himeneo y Alejandro. Esos son los traidores a la fe. Pablo juzgó a todos los infieles. Aquí terminamos ese punto. Dios no tienta a nadie. Satanás sirve a los propósitos de Dios. Hay varias discrepancias entre Crónicas y Samuel. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. David le dice a Joab, vamos a hacer un censo. Y Joab detecta que hay algo malo en David. Probablemente que hay un orgullo por ver cuánta gente tiene. Joab, aunque es impío, Señor, no haga usted eso. Que Dios le dé a usted 100 veces más los guerreros que tiene, pero no cense. La Biblia dice que prevaleció la voluntad de David sobre sus capitanes. Y comienza el censo. Contar a la población. Joab comienza el censo muy a gusto y se va a un lado del Jordán y de ahí como en manecitas de reloj empieza a bajar desde Dan hasta Berseba. Y el resultado después de 9 meses con 20 días llega y le dice, mi señor, aquí están los resultados. De Israel, de las tribus de Israel son 800,000 y de las tribus de Judá son 500,000, que tiene 1,300,000 a espada. Ahora, estas cifras no concuerdan con las cifras de Crónicas. Dice que Israel tenía 1,100,000 y que Judá tenía 470,000. Otro error de la Biblia. Cuando David tuvo ese temor
de que había pecado contra Jehová, porque Dios no se lo mandó. Empieza a sentirse muy mal con su pecado y el censo no termina. En Samuel el censo no terminó, no terminaron de contar bien la tribu de Judá y de Benjamín. Por lo tanto, ahí está la diferencia en números entre Samuel y Crónicas. Ya está resuelta esta otra situación. Están los targumines, que son comentarios al Antiguo Testamento, donde se puede ver estos detalles históricos, que en Samuel no se terminó de contar, pero en Crónicas sí se evidencia que se terminó de contar, y entonces esos son los números finales. Después de esto, que está en el versículo 9, dice, Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel, ¿cuántos? 800,000 hombres que sacaban espada, y los de Judá fueron 500,000. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Tengo la convicción que David es creyente. Empieza a sentir un dolor por su pecado, cosa que Joab, cosa que Saúl no sentían. ¿Qué siente el creyente en el Nuevo Testamento cuando peca? ¡Ay, qué bien pequé! Lo bueno es que la gracia me cubre. ¿Así es como piensa un creyente? No. Siente un peso, siente un dolor en su alma. El Espíritu Santo lo está redarguyendo por su pecado. Y así David dice, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. David se está arrepintiendo casi a tiempo. Dios al otro día le dice al profeta Gad, dile a David que lo voy a corregir, y le doy 3 opciones. Una, 7 años de hambre. Otra, 3 años de persecución de parte de sus enemigos. Y la otra, 3 días de peste. En 3 días se murieron 70,000. Dios maneja las plagas, Dios maneja su ojo, su corazón, Dios maneja todo. Tú te portabas mal de niño y sabías que tu papá se daba cuenta. Y ya sabías que tu papá te iba a dar a elegir. ¿Con qué quieres que te pegue? ¿Con cincho, cinturón, con vinza o chichicasle, ¿no? Que era una hierba que te produce roncha, alergia y te arde mucho. Dios le dice a través de Gad a David, ¿cómo quieres que te corrija? Y David dice, no, prefiero caer en manos de mi Dios y no de ajenos, que se haga la plaga. Si usted revisa Crónicas, no 7 años de hambre. Crónicas dice 3 años. Primero es probable que el autor de Samuel esté contando a estos 3 años los años de hambre que fueron con el problema de Saúl por haber tratado de matar a los gabaonitas. Puede ser que esté sumando esto. Esa es una posibilidad. Otra es que sea un error de copistas. Son los que copiaban el Antiguo Testamento. Recuerde que el Antiguo Testamento fue escrito en pergaminos, venía un papel de Pérgamo, y el otro en papiros, que era un pellejo de chivo en el cual se resecaba y se escribía. Con el tiempo, 10, 15 años, se carcomían, se echaban a perder. Entonces había que copiarlo a otro pellejo de chivo. Los copistas se lavaban las manos, oraban antes de empezar a copiar letra por letra. La posibilidad es que haya habido también un error de copista. Cada 10, 15 años se hacían nuevas copias, solamente así. Sin embargo, no tiene trascendencia doctrinal. Son hechos históricos nada más. Dice que en 3 días, cumplido el tiempo, había 70,000 muertos por plaga. David no soportó tanto dolor y dice, Señor, no con mis ovejas, mejor conmigo y con la casa de mi padre. Dios le dice, hazme un altar allí en la era de Arauna. Entonces David va con su séquito a la era de Arauna, que en Crónicas tiene otro nombre. En Crónicas se llama Ornán Jebuseo, es el nombre hebreo de Arauna. David llega con su séquito. Arauna ve que David viene y entonces se postra a tierra. Dice, ¿qué quiere mi señor? ¿Por qué me visita? Y dice David, quiero que me vendas una parte de tu era, porque Dios me mandó hacer sacrificio aquí para parar la peste. ¿En cuánto me lo vendes, Arauna? ¿Cómo se lo voy a vender a mi rey? Agarre lo que usted quiera. Tengo los bueyes para que haga usted el holocausto. Y tengo la madera. Úselo en su holocausto. No le cobro nada. David dice, no, yo no voy a ofrecer holocaustos que no me cuesten nada. Yo te lo pagaré. Y entonces se lo paga por 50 ciclos de plata. Y en Crónicas dice que se lo compra por 600 ciclos de oro. Lo que David
paga en Samuel con 50 siclos de plata, son los toros, son los bueyes, es la madera y es esa partecita pequeña donde iba a ser el holocausto. Pero David, más adelante, le compra toda la era a este señor. Y esa era que le compra David a Arauna es donde se construyó el templo de Salomón y el templo de Herodes. Cuando David le compra este pedazote de tierra, que después se la paga en oro, que es muy grande, era una punta, era un cerro. En la época de Herodes, que es el segundo templo, ese Herodes era terrible para construir, era un arquitectazo. Pues esa punta la rellenó con tierra. Para algo que era una punta, hacerle una meseta. Es donde está el muro de los lamentos. Es donde está la mezquita de Omar. Se supone que donde David ofreció sacrificios, ahí estaba el lugar santísimo, en el templo de Herodes. Si usted va en este momento a Jerusalén, lo que va a encontrar es solamente el muro occidental, que es el muro de los lamentos. Pero en la invasión musulmana después de Cristo, hicieron su mezquita los musulmanes. Entonces usted va a encontrar donde estaba el lugar santísimo, una cosa redonda, dorada, la mezquita de Omar. Ese lugar es el terreno que David le está comprando aquí a Arauna. Allí están 3 religiones grandísimas, porque ahí se reúne el judaísmo, se reúne el cristianismo y los musulmanes. Las 3 religiones del libro están reunidas en esa era. David, al momento de empezar a ofrecer holocausto, ve a un ángel que está a punto de destruir Jerusalén. Se llama el ángel de Jehová o el ángel Jehová. Es Cristo previo a la encarnación. Cuando David vio al ángel Jehová a punto de destruir, él hizo holocausto. Ya que David hizo holocausto, le fue agradable a Dios y terminó la plaga. Los testigos de Jehová dicen que Jehová es el nombre propio del Padre. Y Jesús es creado para los testigos de Jehová. Jesús es la primera creación de Jehová. Aquí vamos a enseñarle que no es así. Primera de Crónicas, capítulo 21, el verso 14 y 15. Vemos que Dios manda al ángel de Jehová a destruir Jerusalén por medio de la peste. David ve al ángel de Jehová y dice, no, Señor, no lo destruyas. ¿Quién es el que está parado en el monte Moria? Esa era que acaba de comprar David, el ángel Jehová. Y David vio al ángel Jehová. Pero vamos a ver esta relación entre el Padre y el Hijo en el verso 14. Dice, así Jehová, el Padre, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén. El papá envía al hijo a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyéndola, el ángel Jehová, ¿quién miró? Jehová Padre. Jehová es un nombre plural de Dios que en el Antiguo Testamento se usa para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Por eso dice, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía. ¿Quién dijo a quién? El Padre Jehová dijo al Hijo Jehová que ya no destruyera Jerusalén. Bástate ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ormán Jebuseo, que es Arauna. Jehová, el Padre, le dice al ángel de Jehová, o ángel Jehová, se traduce mejor. Jesús es Dios, entonces Dios le dice a Dios que no destruya más. Dios le dice a Dios, el Hijo, no a Dios el Espíritu Santo, que ya no destruya. Por eso hemos dicho que cuando Jesús viene a la tierra, les dice a los judíos que a quien han estado adorando es al Hijo, pero que hay un Padre y que viene un Consolador, que es el Espíritu Santo. Dijeron, ¿tan loco? Entonces dividen los judíos y los cristianos. Para ellos nada más es Jehová, una sola persona. Nosotros creemos que es un solo Dios en 3 personas. Y pelee con el testigo, a ver, ¿a poco usted es igual a su hijo? No, pero entienda que esto está permeado en todo el Antiguo Testamento de la Trinidad. Y Jesús habla de la Trinidad, aunque no le dice Trinidad. Jehová le dijo a Jehová, ya no destruyas. Dice la Biblia que entonces cesó la mortandad. Y aquí se consuma al menos un pecado evidente de David, ya grande, porque ni siquiera salió a censar él. Vemos que David entonces, aún después del pecado que le fue perdonado con Betsabé, todavía comete este error de orgullo, de censar al pueblo.
Y dice que David tenía ansiedad cuando había pecado. El dolor de nuestro pecado nos va a acompañar hasta el final, porque hasta el final, como también tenemos naturaleza pecaminosa, vamos a pecar. No es licencia para pecar, es para que usted luche contra no pecar. Ya vieron las aparentes discrepancias que logramos conciliar entre Crónicas y Samuel, que la Biblia no se contradice. Y vimos también las dos personas de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Efesios habla del consejo eterno de Dios. Nada más estaba Jehová Padre hablando solo, no, estaba con el Hijo y con el Espíritu Santo planeando la salvación a través de la cruz. ¿Quién mató a Jesús en la cruz? Dios, Jehová Padre. Y Jehová Hijo, él mismo dijo, nadie me quita mi vida, nadie puede, yo la doy voluntariamente por muchos. ¿Usted cree que el diablo tiene poder para quitarle la vida? No es rival. Acabo de recibir una tarjeta navideña donde Jesús nuevamente está echando fuerzas con Satanás. Jesús sudando, tiene aquí perlada la frente y como que Satanás le quiere vencer. No es rival. Dios aplasta a Satanás en cualquier momento. Lo tiene condenado para prisiones eternas. Esté bien con Dios y deje que Satanás huya. Iglesias entretenidas reprendiendo al diablo. Están entretenidos con Satanás. Demoniología populista. Señor mi Dios, gracias. Hemos visto a través de este libro de Samuel cómo permea la Trinidad. Tu nombre poderoso y perdonador perdona a David. También en estos libros pudimos conocer cómo un hombre conforme al corazón de Jehová David peca y peca siendo viejito. Esto no es una licencia para nosotros para sentirnos libres para pecar. Jamás sea así, dice Pablo, que nunca sea así, sino para que veamos cuál es nuestra naturaleza caída y ahora redimida en nación santa. Podemos pecar y podemos no pecar porque hemos sido redimidos. Pero el que no ha sido redimido no puede no pecar. Así que damos gracias por esta nueva naturaleza, este nacimiento. O sea, es necesario nacer de nuevo en Cristo Jesús. Gracias porque esto no depende de voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios que está en los cielos. Gracias, Señor, por la vida eterna que tenemos, que nos hace felices, gozosos, en medio de las dificultades de este mundo. Nos gozamos y alabamos en Cristo Jesús. Gracias por habernos permitido leer estos dos libros de Samuel. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.